invadir la península italiana, todos sabemos cómo acabó. En aquella fatídica noche de bodas, cuando se casó con aquella princesa hermosísima, Ildico, una princesa bactriana, que vio horrorizada como un río de sangre surgía de la boca y de la nariz del mítico guerrero Huno para acabar con su vida. Esto acontecía 2 años más tarde de lo que se había producido en París, con el 453 después de Cristo. La historia de Atila, que ya contamos aquí en su día en los pasajes de la historia. Pero sigamos con la de Genoveva de París. Personaje absolutamente mitificado por todos. Los reyes merovingios saben perfectamente que es una mujer santa, que es una mujer de religión, una mujer medicina, una chamán, auténtica chamán capaz de curar, capaz de conseguir comida, alimentos y capaz de dirigir una población. Y saben que ante eso no se puede hacer nada, ante la fe de la gente no se puede hacer nada, por tanto se suman a la propuesta de Genoveva y se convierten en grandes amigos de la futura santa. Clodoveo I había llegado al poder, había ocupado el trono merovingio, el trono de los merovingios, y se había enfrentado a los alamanes, unos enemigos naturales que venían de Germania y que intentaban controlar la frontera con las Galias. En 496 después de Cristo, Clodoveo I y sus huestes consiguen una gran victoria frente a los alamanes, una victoria cuasi milagrosa. Clotilde, la mujer burgundia de Clodoveo, le convence que aquella victoria milagrosa no es obra sino de Dios, el único ser capaz de entregarle la victoria frente a un enemigo ciertamente más que superior. Clodoveo escucha atentamente las palabras de su mujer, de la cual estaba profundamente enamorado, y también recuerda las conversaciones con Genoveva de París. Estas dos mujeres son decisivas para la historia de Francia. Y entre Genoveva por un lado y Clotilde por otro, convencen al rey más poderoso de esa zona, a Clodoveo I, para que se convierta al catolicismo. Y claro, en aquel momento, cuando el rey se convertía, ocurrió aquí en España con Recaredo, nuestro rey visigodo, quien en mayo de 589 después de Cristo decidió pasarse del arrianismo al catolicismo y con él todo el pueblo en masa. Bueno, pues Clodoveo hizo lo mismo. En 496 se convirtió al catolicismo y con él todos sus súbditos. Desde entonces, el reino de los merovingios, la antigua Galia, se pasaba en masa al catolicismo. Este asunto lo vio muy bien el sumo pontífice romano, quien desde entonces pues consiguió la alianza con un país necesario, francamente necesario, para el avance, para el mejor avance del catolicismo por Europa. Desde entonces los francos fueron católicos, católicos convencidos y católicos además guerreros. Lucharon porque se expandiera la fe católica. Pues aquí tenéis a dos mujeres decisivas, Clotilde y Genoveva. Clodoveo fue un gran amigo, un gran admirador de Genoveva de París. Siguió atendiéndola en todas sus peticiones. La victoria se puso del lado merovingio, consiguieron incluso echar a los visigodos, aquel fantástico reino de Tolosa que llegó a cubrir más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Bueno, pues tras la batalla de Buil, el rey visigodo Alarico II falleció en aquella batalla, en aquel combate, y finalmente los visigodos tuvieron que abandonar sus intenciones, tuvieron que abandonar sus ambiciones en el sur de Francia y dedicarse tan solo a Hispania, que no estaba mal por otra parte. Bueno, Clodoveo fue un gran rey, como veis, para los merovingios, y nunca sabremos si llegó a ser custodio de ese linaje real de Cristo, pero lo cierto es que esa devoción católica ya se mantuvo, y desde entonces la futura Francia fue uno de los países católicos convencidos y además postulantes de Europa. Pues buena parte de culpa la tuvo Genoveva. Genoveva siguió con sus acciones caritativas, siguió entregando el bien allá donde pudo,
siguió prodigándose en la obtención de alimentos cuando sus conciudadanos los precisaban, y falleció en 502 después de Cristo, con 80 años aproximadamente, dicen que en olor de santidad y venerada por todos. Más tarde fue canonizada, incluso se recurrió a su cadáver, a sus restos, cuando las plagas de peste llegaban a la ciudad de París. En 1130, en el siglo XII, su cadáver, su ataúd, fue paseado en procesión por las calles de París, y dicen también, claro, que la peste retrocedió, que una vez más se obró el milagro. Fue enterrada en la iglesia de San Pedro y San Pablo, en la actual montaña de Santa Genoveva. Fue además depositada en un ataúd de plata, en un suntuoso ataúd de plata. Y allí se mantuvo, allí se conservó hasta la Revolución Francesa. Ocurrió el 21 de noviembre de 1793. Los revolucionarios franceses asaltaron aquella iglesia, expoliaron los restos de Santa Genoveva, esparcieron sus cenizas por el río Sena, tal y como se había hecho con Juana de Arco algunos siglos antes, y fundieron aquel ataúd de plata. La iglesia de San Pedro y San Pablo se dedicó desde entonces a un panteón de hombres ilustres, y buena parte de esos personajes ilustres de Francia están allí ahora albergados. ¿Y qué pasó con Santa Genoveva? Bueno, pues algunos fieles, algunos devotos de ella, consiguieron recuperar cenizas de las riberas del Sena o de la propia iglesia, las acumularon en una pequeña urna y las depositaron en la iglesia de Saint-Étienne-du-Mont, donde se pueden encontrar hoy actualmente. Una historia interesante, son estas pequeñas pinceladas que cambian el futuro de la humanidad. Y en este caso, ¿qué hubiese sido de Francia sin su opción católica, sin su Clodoveo I, sin aquellas dos mujeres asesorándole? ¿Qué hubiese sido de los merovingios? ¿Hablaríamos hoy en día del último merovingio? ¿Hablaríamos hoy en día de esa custodia del Santo Grial? ¿Hablaríamos hoy en día de René Chateau? ¿De Berenguer Saunier? Bueno, pues yo creo que debemos estar muy agradecidos a Santa Genoveva de París por esas conversaciones originales, singulares, que mantuvo con los primeros merovingios. La fiesta de Santa Genoveva se celebra el 3 de enero de cada año. Y desde aquí nos hemos acordado de ella. Esas pequeñas mujeres, esos seres humanos que de vez en cuando, aunque no hayan aparecido en los anaqueles de la historia, en las grandes crónicas, pero sí que tuvieron su importancia, y muy eficaz además. Santa Genoveva de París, la santa de la ciudad luz. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.